difícil. Sí, que yo lo he intentado muchas veces y no lo he logrado. Bueno, a veces no tienes que luchar contra la supuesta dificultad de la dieta. Lo que tienes que luchar muchas veces es contra la creencia que tienes de que eso supuestamente es difícil. A veces no tienes que luchar contra las matemáticas. A veces lo que tienes que luchar es contra la creencia que traes décadas y décadas de que supuestamente no eres bueno o buena para tal cosa. Las creencias, si tú pudieras modelarlas y cambiarlas, te aseguro que la vida sería totalmente diferente. Por ejemplo, esta materia es la más dura de todo el semestre. Y a mí me da mucho pesar ver a mis estudiantes sufrir con algunas materias. Rapidito les cuento una anécdota que yo vivo todos los semestres con mis estudiantes. Yo soy profesor de aquí de AFIT y del ITM. Resulta que yo, cuando doy cálculo 2, le pregunto a mis estudiantes, aquí en AFIT, muchachos, ¿cuál es el cálculo más duro de los tres? ¿Cuál es el cálculo más duro aquí en la universidad? No, el cálculo 2. Aquí en AFIT, mis estudiantes, todos los estudiantes de ingeniería, creen que el cálculo 2 es el más duro. Pero resulta que yo voy al ITM y pregunto, muchachos, ¿cuál es el cálculo más duro aquí? El cálculo 1, profe, ese es el más duro. Y yo les puedo garantizar, yo he sido profesor de ambos cursos en ambas universidades y es exactamente el mismo curso, con exactamente el mismo nivel de dificultad. ¿Será que los estudiantes del ITM... bueno, y resulta que... adivinen cuál es el curso de los tres cálculos que más pierden los estudiantes del ITM. El 1. Y el de AFIT, el 2. Yo ahora, últimamente me ha tocado ser solo profesor de cálculo 3 y me encanta porque ya quitaron ya pasaron por ese virus mental. De que como ya pasaron el cálculo difícil, ¿sabes? ¿Qué le sucede a un estudiante del ITM cuando se sienta, después de ver matemáticas básicas, entonces ya pasa matemáticas básicas? No, lo difícil está en cálculo 1. Entonces el estudiante del ITM que cree que cálculo 1 es duro, se sienta en el curso temblándole las piernas. Entonces no entiende un tema y ¿qué hace? Con razón, ya entiendo por qué este es el cálculo duro. Entonces, no se esfuerza. Así de sencillo, zona cómoda, zona de confort, zona de mediocridad. Lo que le pasa al estudiante en EAFIT, con el mismo tema ya cuando está viendo máximos, mínimos, optimización, en fin, lo que allá los estudiantes del ITM le dan duro, acá en EAFIT, entonces no lo entienden y dicen, no, pero esto lo tengo que entender, porque lo duro está en cálculo 2. Entonces se esfuerzan, buscan profesor particular, te trasnochan, buscan al mejor de la clase, que te explique lo que sea, y cuando llegas a cálculo 2, ¿qué sucede? Te tiemblan las piernas, por supuesto. Y cuando vas a ver sustitución trigonométrica en integrales, ¿qué te va a pasar? Con razón, este es el cálculo duro. ¿Ya? Y entonces el del ITM resulta que le pasa lo mismo. Cuando pasa cálculo diferencial, se siente poderoso, pasé cálculo 1. Entonces viene a cálculo integral y dice, cuando no entiende una integral, obviamente ya saben lo que va a suceder, se va a forzar, porque eso no es lo difícil. Pero resulta que, yo les pregunto a los dos, en los dos grupos, muchachos, ¿será que los estudiantes del ITM son más buenos para cálculo 1 y los estudiantes más buenos para cálculo 2 y los de AFIT son más buenos para cálculo 1? No, esa no es la razón. ¿Cuál es? La creencia que traes de antemano, la que determina cómo te enfrentas al cálculo que supuestamente es el más duro. Y virus mentales sobre materias, las que tú quieras. Cuando, por ejemplo, a veces yo escucho por ahí en el pasillo, ¿qué opinas de tal profesor? A ese profesor no se le pasa. ¿Te imaginas cómo, si te tocó matricular esa materia con ese profesor que no se le pasa, cómo te enfrentarás a esa materia cuando venga el parcial? Con razón, este es el profesor que no se le pasa. Ten cuidado, estudiante, ten cuidado. A veces no es más que un mapa. Tal vez no es la realidad. Tal vez no es tan difícil como tú crees. Por ejemplo, esa creencia. ¿Cuántas veces el profesor terror? Bueno, es cierto que hay profes que se hacen como difíciles. Pero imagínate, ahora enseguida voy a compartir y me voy a adelantar, porque piensa en esto. Cuando un estudiante pierde una materia, en promedio, ¿cuáles son las principales razones por las que justifica su pérdida de su materia? ¿El profesor era muy difícil? ¿O la materia era muy dura? Pregunto, ¿puedes tú cambiar cómo el profesor dicta la materia? Difícilmente. ¿Puedes tú cambiar tal vez lo difícil que es una materia? Tal vez no. Entonces, no te estás dando cuenta que con asumirle esa responsabilidad al profesor o a la materia, tú estás diciendo, yo no tengo nada que hacer ahí. Tú estás diciendo de que no tienes forma de controlar eso, porque estás desligando tu responsabilidad sobre la supuesta materia que tal vez no era tan difícil, el profesor no era tan complicado como decían. Pero ¿cómo vas? Ahí en la lucha. ¿Qué tal esa frase? ¿Cómo está la situación en Colombia? Dura.
¿Qué tal no, este país no tiene oportunidades? O por ejemplo, el caso de Einstein. ¿Qué tal mejor ser una persona normal o una persona extraordinaria? O salida de lo común. Bueno, eso son creencias. ¿Qué tal en este país no hay oportunidades? No es bueno ser ambicioso. La palabra ambicioso aquí en Latinoamérica está asociada con cosas negativas. Si tú en Estados Unidos preguntas, ¿eres ambicioso? Sí. Oh, qué bueno. Está asociada con cosas positivas. Porque la persona ambiciosa es aquella que quiere siempre las cosas mejores. Y aquí en Colombia no. Estamos asociados, tenemos la ambición asociada con cosas negativas. Y adivinen cómo es nuestra situación comparada con Estados Unidos. ¿No será que nuestras creencias pueden estar generando tal vez efectos sobre nuestras finanzas, sobre la forma como vemos el éxito? O la que les decía, hacer dieta es difícil, o el deporte es para gente tesa. Cuando yo publico a veces en mi muro de Facebook cosas locas que yo hago de deportes, me dicen, Javier, tú si eres disciplinado, tú si eres teso. Si tú consideras que el deporte es para gente tesa, te aseguro que difícilmente te vas a animar. Hace 2 años y medio yo no había corrido ninguna carrera. Y adivina, yo también pensaba que el deporte para gente muy tesa. Y yo los veía todos fuertes, yo gordito todavía, y con sobrepeso y comiendo de toda comida chatarra. Entonces yo decía, adivinen, cuando yo tuve esa creencia de que el deporte es para gente muy tesa, adivinen cuántos kilos rebajé, o adivinen cuántas carreras corrí. 0, por supuesto. Porque la creencia fue la que me trajo durante toda mi vida a la persona que yo era en ese momento. Ahora bien, vamos a empezar ahora con una parte de verdad interesantísima. John Greenberg y Richard Bandler, los creadores de la PNL, entonces recuerden que lo que hicieron fue tomar a las personas de éxito y encontrar patrones comunes en cada una de ellas. Entonces ellos encontraron 7 creencias que son comunes para todas las personas de éxito. Ahora bien, ¿por qué las compartimos acá? ¿Pueden ser tus creencias? ¿Son la verdad absoluta? ¿Son territorios? No, no son mapas. Pero si tú los consideras como tus creencias, te aseguro que la forma como te enfrentes a los próximos retos puede ser totalmente diferente. Primera, todo ocurre por un motivo y una razón y puede servirnos. A veces nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles. De hecho, yo considero que estoy hoy parado aquí con 26 kilos menos, siendo ultramaratonista, triatlonista, en fin, gracias a una depresión que tuve hace 3 años. Entonces, ¿cuántas veces no has vivido tus situaciones adversas? Tal vez estás pasando en este momento por alguna. ¿Y qué tal si tú piensas que eso que te está pasando o eso que te ocurrió por un motivo y una razón y puede servirte? ¿Se acuerdan de Nelson Mandela cuando les mostré ayer la primera diapositiva? En una celda 2x2, ¿se imaginan eso? 27 años encarcelado. ¿Qué es lo normal que le pasa a una persona que injustamente se encarcele casi por 3 décadas? Que se llena de resentimiento. Pero ¿qué sucede? Él pensó de esta forma. Él dijo, esto me puede servir. ¿Y a qué salió? Totalmente a cabalgarse una nación encima, a llenarla de reconciliación. Interesante, ¿verdad? Entonces él consideró que eso podía servirle. Eso que te está pasando hoy te puede servir sin duda alguna. Y las personas de éxito siempre piensan esas cosas. Nunca tienen una perspectiva negativa sobre las cosas malas que les suceden. Aquí les comparto una ilustración. Por ahí tengo un artículo escrito sobre... Muchas veces nosotros vemos la vida como un caricaturista y un fotógrafo. ¿Cómo hace un caricaturista su dibujo? Suponte que van a hacer la caricatura de, no sé, de una persona famosa. ¿En qué se centra el caricaturista para hacer su gráfica? Si tiene un defecto, lo exagera, ¿verdad? Si su nariz es un poquito grande, se la pinta gigante. Si es frentoncito, entonces la frente es lo más grande. El caricaturista es experto para ver cosas malas. Y no es cierto que muchas veces nosotros somos así. Muchas veces las situaciones empezamos como a buscarle lo malo para exagerarlo. El fotógrafo, ¿cómo hace? Si tú de pronto tienes una manchita por acá y el fotógrafo te va a tomar la foto, ¿qué hace el fotógrafo? Venga, póngase de este perfil. El fotógrafo no se hace ciego al defecto. Pero muchas veces, y antes del Photoshop, ¿qué hace? Entonces busca el mejor perfil para que el defecto trate de verse lo menos posible. ¿Qué pasaría si en nuestra vida hiciéramos eso? Cualquier tipo de situación, incluso adversa, tratáramos de verle el mejor perfil. La situación sería, se los aseguro, totalmente diferente. Segundo, no hay fracasos, solo resultados.
Aquí está la frase que les decía que comparten todas las personas de éxito. Edison, Thomas Edison, prueba y prueba y prueba y prueba. Y él decía, no señora, yo no he fracasado, he encontrado una forma más de no hacerlo. Y seguía adelante hasta que lo logró. A pesar de sentirse rechazado por todo el mundo. Tercero, y aquí entro a lo que les decía sobre la razón, o más bien, la explicación a la que le atribuimos la no consecución de nuestras metas. Las personas de éxito siempre asumen la responsabilidad por lo que les pasa. Pongamos un ejemplo. Llegas tarde al trabajo. ¿Cuál es la razón que damos aquí en Medellín? El taco, claro, el tráfico. Te pregunto algo. Dime si algún día tú tendrás poder o control sobre el tráfico de la ciudad. Difícilmente. Lo que sucede es que no nos damos cuenta que de manera indirecta estamos diciéndole a nuestro jefe o a la cita que teníamos, mire, yo llegué tarde por el taco. Lo que estoy diciendo de manera indirecta es, ¿sabe qué? La razón por la que yo llegué tarde no está en mi control. Y si yo no voy a tener nunca el control sobre el taco, dime cuándo voy a tener yo la posibilidad de llegar temprano. Nunca. Porque le estoy atribuyendo la razón a algo por fuera de mis capacidades. Si yo dijera, no planeé bien mi llegada, o no me levanté a tiempo, ¿puedes tú algún día levantarte más temprano? ¿Planear mejor tu llegada? ¿Cómo son tus respuestas? ¿Responsables o irresponsables? Esta palabra es espectacular, muy bonita. ¿Por qué? Porque Leonardo Walk, en este libro, Coaching, el arte de soplar brasas, y esto es lo que hacemos en coaching, soplar brasas, explica esta palabra dividiéndola en dos. Responsabilidad. Habilidad para responder. ¿Qué te transmite a ti el hecho de que alguien diga, por ejemplo, vamos por una fiesta? Ah, no tengo dinero. Yo respondo por ti. ¿Qué quiere decir eso? De que yo voy a asumir todo lo que tú consumas o compres, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasaría si tú te hicieras responsable de ti mismo? Es decir, cuando pierdas una materia, si tú dices que fue por culpa del profesor, ¿qué están diciendo de manera indirecta? Que yo no tengo control sobre eso. ¿Esa respuesta es responsable o no? No es responsable. Si tú le atribuyes al taco la razón por la que no llegaste temprano, ¿esa respuesta es responsable o no? Tampoco lo es. Entonces, en este libro, él enseña cómo, entonces, asumir la responsabilidad por las cosas que yo no logro. Cuando yo digo, la razón es culpa mía o la razón es por mí, te aseguro que como la tengo en mi poder, yo podré manipular y hacer algo. Pero cuando yo digo, fue por culpa del taco, dime cómo voy a hacer yo no tengo forma de hacer nada, entonces me quedo como estoy. Entonces, tener respuestas responsables a las razones por las que no logramos las cosas puede tener entonces una diferencia gigante entre la forma como nos corregimos nuestras conductas. Y si hablamos de excusas, para mí el mejor libro del que pueden aprender a vivir sin excusas es este. Se llama La Vaca. No La culpa es de la vaca, ese es otro. La Vaca, pregunta. Una excusa como para salir del problema, digamos, con un jefe, pero uno así sabe que fue la culpa de uno que yo estaba haciendo, no sé, le puse a ver televisión en vez de bañarme. Eso no serviría para, pues, en el interior dice, es mi culpa. La clave está en la creencia, que es lo que tú crees. ¿Sí? No importa, digamos, darle, pues, en ciertos términos, mentir para culpar a otra cosa, para no quedar mal sabiendo, pues uno sabe que yo llegué tarde fue por mi culpa, pero voy a decir esto como para... Si mientes o no, ya eso es harina de otro costal, porque yo te aseguro que todo lo que me ha enseñado, a mí me encanta leer por lo que se dan cuenta, y las personas que son honestas, de hecho, leyendo a personas, otro día planeamos una conferencia de finanzas, leí muchas cosas de finanzas súper interesantes, y las personas que han logrado éxito financiero, todas se caracterizan por honestidad. Entonces yo nunca te recomendaría, pues, de pronto decir o torcer la verdad para decirlo de esa forma. Bueno, este libro, no tengo tiempo aquí para contarles la historia de la vaca, pero es un libro de verdad maravilloso sobre cómo dejar a un lado las excusas. Bien, sigamos, son 7. La cuarta, no es necesario entender todo para poder servirse de todo. Conocimiento práctico es suficiente. Aquí pongo el ejemplo de que los triunfadores son muy avaros con su tiempo y por ello logran todo más rápido. Les pregunto algo, Steve Jobs y Wozniak, los dos socios que crearon Apple,
¿Será que ellos eran las personas que más sabían de informática en California cuando se creó Apple? No, pero tenían una capacidad impresionante para entender lo necesario, conocimiento práctico suficiente. Y aquí va uno de mis sueños sobre el sistema educativo. Me encantaría que el sistema educativo tuviera siempre un conocimiento o que le impactara la vida a la persona o que le permitiera tener conocimiento práctico suficiente para algunas cosas. Por ejemplo, a mí siempre me causó intriga. Yo como ingeniero electrónico, después de graduarme, yo decía, ¿por qué, con todo respeto, por qué un técnico del SENA que estudió 1 año de electrónica sabe cosas que yo no sé, si yo estudié 5? Entonces, ¿no será de pronto que esas centenares y centenares de horas que yo dediqué a estudiar cosas que tal vez nunca iba a usar, cuál es la justificación que damos en educación? Pues de que eso genera estructuras mentales de pensamiento. ¿Sí? Y con esa justificación, nosotros, valga la redundancia, justificamos centenares y centenares de horas que tal vez no son conocimiento práctico. Eso también podremos discutirlo en otro momento. Yo tengo un sueño, y mi sueño es que el sistema educativo deje de quebrarle los sueños a los niños. Los niños, por ejemplo, en preescolar y primaria muchas veces tienen sueños diferentes. Y por ser niños diferentes, el sistema los aprieta. Les pongo el caso de uno. Un chico Matt era excelente en dibujos. Hacía dibujos tan buenos que él, prestando atención a la clase, hacía dibujos sin ver. Dibujos impresionantes, pero el niño no era bueno en matemáticas. Resulta que él le hacían pruebas de test de coeficiente intelectual y adivinen cómo salían. Bajitos. ¿Por qué? Porque no era bueno en matemáticas. Y el test que mide la inteligencia en este momento, ¿cuál es la única cosa que evalúa? Lógico-matemática. ¿Han hecho el test de coeficiente intelectual? Lógico-matemática. Ahora bien, se considera entonces de que las personas que saben matemáticas, entonces somos las más inteligentes. ¿Será eso cierto? ¿No será más bien una creencia que ha venido por décadas y por décadas? A mí, por ejemplo, cuando yo estudiaba ingeniería electrónica, ¿tú qué estudias? Ingeniería electrónica. ¡Oh, qué inteligente! ¿Y por qué? ¿Y el que estudia arquitectura, por qué no? ¿Qué estudias arquitectura? ¡Oh, qué inteligente! ¿Por qué no se dice así? Y después cuando estudiaba física pura, ¿qué estudias? Física pura. ¡Oh! Eres de los tesos. ¿Por qué de los tesos? O sea, tiene que ser la matemática necesariamente lo que va a determinar que yo sea bueno, que yo sea inteligente, que yo sea habilidoso, que vaya a ser bueno. Es curioso que no todas las personas que saben matemáticas terminan siendo felices en el resto de su vida. ¿Por qué será? No son tan inteligentes. Ahora bien, pensemos en esto. El chico Matt era bueno en dibujos. Toda su vida vivió sufriendo por las matemáticas, por sociales, porque no se aprendió las fechas de las guerras, porque no se aprendió las preposiciones, en fin. Resulta que él creció con la creencia de que no era bueno, de que no era inteligente, pero él sabía dibujar. Después de que salió de su colegio, hizo un dibujo para una caricatura para el periódico local de un pueblito de Estados Unidos. Y un productor de la Fox vio esa caricatura y dijo, venga para acá, este chico lo quiero. ¿Puede dibujar caricaturas para nosotros? Sí, señor. Y ustedes tal vez han conocido al chico Matt, el apellido es Groening. ¿Han escuchado quién es Matt Groening? Creador de Los Simpsons. Un programa, desde el punto de vista, pues, no es una caricatura para niños, contenido profundo que tiene esa caricatura de verdad. Me hace pensar que Matt Groening es una persona con capacidades impresionantemente grandes. Pero el sistema educativo que hizo con él, toda la vida presionándolo, ¿por qué? Porque no era bueno supuestamente. Porque el sistema educativo, al niño que es bueno en deportes, al niño que es bueno en artes, que es bueno en cosas que no sean lo que el molde dice, porque el molde dice que tienes que ganar todos los exámenes de todas las materias. Bueno, yo no estoy diciendo que no se enseñen matemáticas, que no se enseñen las asignaturas que se enseñen, pero qué bonito sería un sistema educativo que desde pequeñitos a los niños se les potencien sus habilidades, se les potencien los sueños como a Salvador Dalí, o como, imagínense que hubiera sido de Matt Groening, si no hubiera tenido la suerte o la fortuna de que lo hubieran pillado por allá ese productor de Fox. Este libro de verdad es chévere porque si las personas triunfadoras son avaros con su tiempo, este libro me enseñó a ser eficiente con mi tiempo. Habla de cómo un ejecutivo puede dar halagos de 1 minuto, puede dar reprimendas o regaños de 1 minuto y puede hacer las cosas de manera mucho más eficiente. Si estás trabajando en el sector laboral o empresarial, te aseguro que en ese libro puedes encontrar muchas herramientas para aumentar la productividad, no solamente tuya, sino también de tu equipo. Quinto, nuestros mayores recursos son los recursos humanos. Las empresas más grandes a nivel mundial son aquellas que consideran que quien
La parte más importante de la empresa no son los clientes, sino los empleados. Y las personas de éxito siempre se caracterizan por su trato al ser humano. La forma como se expresa del otro ser humano, la persona de éxito, siempre es llamativa. Además de eso, las personas de éxito, de hecho hay una frase que me gusta y dice, se conoce más de una persona por lo que ella dice de los demás que por lo que los demás dicen de ella. La forma como nos expresamos de los otros determina grandemente la clase de personas que somos. Sexto, el trabajo es un juego. Nadie obtiene éxito haciendo algo que aborrece. La felicidad de pronto no está tanto en hacer lo que te gusta, sino en gustarte lo que haces. Por ejemplo, a mí me encanta enseñar. Me parece que la docencia es mi vocación. Y yo le digo a mis estudiantes, yo sería capaz de hacer esta labor sin siquiera que me pagaran. Porque de verdad la disfruto. ¿Qué pasaría si tú tuvieras la posibilidad de gozártela tanto en tu trabajo? ¿Qué clase de resultados crees que podrías obtener? ¿No es cierto que serían totalmente diferentes? Bueno, y aquí recomiendo un libro espectacular de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, porque es más importante que el cociente intelectual. A nivel mundial somos muchas las personas que queremos cambiar el sistema educativo. Él es una de ellas. Jürgen Klarik, tal vez lo han escuchado, neurovendedor y neurocientífico experto, es otro de los que yo admiro. Daniel Goleman escribió ese libro, de verdad, muy muy bonito, la verdad, lo recomiendo. Séptimo y último, no hay éxito duradero sin una entrega personal. ¿Los triunfadores, será que son los más brillantes, los más intelectuales o los más fuertes? No, pero sí los más perseverantes. Tiger Woods, después de ganar un campeonato, al siguiente día llega a entrenar. ¿Pero por qué estás entrenando? Acabas de ser campeón del mundo. Tengo que seguir mejorando. Lionel Messi, él en una ocasión, partido Argentina-Bolivia, lo llaman de Barcelona. Messi juega el partido contra Bolivia y después de un viaje de muchas horas hacia Barcelona, llega en la noche tarde, a las 10 de la noche. Entonces el entrenador le dice, no, si quieres, para que descanses del viaje y del partido que acabaste de jugar, mañana no vengas a entrenar. Y vienes, entonces eso fue un sábado, entonces le dio el domingo libre, no sé. Entonces le dijo, descansa un día y venga el otro día. El entrenamiento era a las 7:30, todos los jugadores llegaron a las 7:30 y Messi estaba desde las 7 de la mañana. ¿Por qué Messi hace eso? ¿Será porque quiere de pronto más dinero? No. ¿Será porque es la persona más inteligente? Quiere ser el mejor del mundo. Y en eso se caracterizan todas las personas, porque son perseverantes y son entregadas y apasionadas con todo lo que hacen. Esta es una frase que me gusta mucho. Dice, sin incomodidad no hay progreso. Tú quieres hacer dieta, tienes que incomodarte. Tienes que aprender a incomodarte. Quieres ganar exámenes, quieres ganar, de pronto, ser bueno académicamente, tienes que trasnochar. Si no te incomodas, no progresas. Yo tengo una amiga que siempre invitaba a hacer deporte. Y resulta que cuando ella corría a media cancha y se sentía cansada, ¿qué hacía? Paraba a caminar. Si no te incomodas, no progresas. Tienes que llevar tu cuerpo cada vez un poquito más adelante. Los que somos deportistas nos gusta mucho esta expresión. ¿Por qué? Porque un deporte se acostumbra. Si vas a correr media maratón, media maratón son 21 kilómetros, cuando llevamos 17, entonces nuestro cuerpo nos dice, para, dolores por acá, ácido láctico por todas partes, para, pero nosotros decimos, no, faltan solo 4 kilómetros, faltan solo 3, y así sucesivamente. Nos acostumbramos a estar incómodos. Cuando nos enfrentamos a otras metas, la misma actitud ya la tenemos, las creencias las tenemos, nos hemos acostumbrado a estar incómodos. Por eso siempre se les recomienda hacer deportes a cualquier persona. ¿Por qué? Porque las misiones de nuestro cerebro ahí están, son 3. Sobrevivir más que ser feliz, encontrar placer y evitar dolor, ahorrar energía y hacer lo mínimo indispensable. Aquí está la razón por la cual muchas veces, si no luchamos contra nuestro cerebro, entonces no tenemos los resultados que queremos. Tenemos que luchar contra él. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro siempre nos va a llevar a tratar de estar cómodos. Entonces nosotros tenemos que tratar de dominarlo. Bien, ¿cómo dirigirlo? Entonces, no hay culpables, hay remedios, dice Henry Ford. Las personas no carecen de recursos, sino del control sobre ellos. Recuerden lo que dice la PNL. Todos los sistemas neurológicos se parecen. Las escuelas terapéuticas se diferencian mucho de las escuelas de cambio que enseña la PNL. Las escuelas terapéuticas, ¿cómo hacen? Retroceden por ejemplo, si tú quieres cambiar algo, entonces cuéntame, ¿por qué quieres cambiar o qué te sucedió? Le hacen vivir otra vez la situación. Las experiencias negativas ellos sostienen de que se acumulan como un líquido en un recipiente hasta que se revienta, y ahí sí hay que atenderlo y hacerle terapia. Y el tiempo que se necesita para las terapias son elevados. En la PNL se hacen las cosas un poco diferentes. Se cambia la representación interna negativa, es decir,
tú tienes la posibilidad de activar o desactivar la forma como tu cuerpo reacciona ante diferentes situaciones. Y la podemos contar de manera casi inmediata. Y entender los funcionamientos básicos del cerebro. Ya hemos hablado bastante de creencias. Y la actividad neurológica no es como un líquido que rebosa, sino como una rocola. ¿Se acuerdan? Ya eso casi no existe, pero las rocolas eran, usted metía una moneda y entre todas las canciones usted presionaba un botón y sonaba la canción que usted quería. Bueno, en nuestro cerebro las reacciones, felicidad, alegría, tristeza, son como botones que nosotros apretamos, bueno, obviamente no físicamente, pero podemos apretar para que nuestro cuerpo reaccione de diferente manera. Nada tiene ningún poder sobre mí a menos el que yo mismo concedo mediante mis pensamientos conscientes. Pensamientos conscientes, apretar botones para que mi cuerpo reaccione de una manera particular. El estado, entonces, se puede cambiar por representaciones internas o por fisiología. Las representaciones internas cambian por lo que nos representamos y por la forma como lo representamos. Y son por medio de los sentidos. Aquí voy a dar una breve introducción sobre estrategias que podemos usar para cambiar nuestro estado de ánimo en solo segundos. Como se estructura por medio de los sentidos, y hay tres principales, en PNL se llaman modalidades: el visual, el auditivo y el sinestésico. Y cada uno de nosotros tiene estrategias diferentes. Algunas personas son más visuales, es decir, todo su aprendizaje llega más por imágenes, pero hay otros que llegan más por medio de sonidos, o hay otros que llegan más por medio de sentimientos físicos. Y si nosotros no entendemos esto, por ejemplo en docencia, nosotros tenemos todas clases de estudiantes en nuestras aulas. Imagínense que yo estoy explicando, no sé, teoría de circuitos, y yo voy a explicarle cómo la corriente eléctrica se divide en un nodo. ¿Qué clase de estudiantes tendrán más ventajas si yo hago el dibujo en el tablero de cómo es el circuito? Obviamente los visuales. El auditivo tal vez tenga que escuchar más explicaciones, pero el sinestésico, ¿cómo hace? Si yo soy un profesor, ¿qué me tocaría hacer para explicarle a un estudiante cómo entender el funcionamiento de un circuito? ¿Qué tendría que hacerle? Hasta puede dar risa, pero pensemos en esto. Imagínate que vas por el alambre como con los electrones. Llegas al nodo, por aquí más resistencia, por aquí menos resistencia. ¿Por dónde escogerías irte más o menos? Ah, por el de menos resistencia. Bueno, entonces vas por ese electrón. Cuando pasa por la resistencia, ¿qué le pasa al voltaje? ¿Qué le pasa a la corriente? Al estudiante sinestésico hay que tratar de hacerlo vivir o sentir. Y aquí puede estar tal vez la razón por la que muchas veces nuestros estudiantes tienen dificultades para aprender algunas cosas, porque tienen estrategias de aprendizaje diferentes. Y como nuestro sistema educativo trata a todos por igual, metiditos en el mismo molde, por eso tal vez nosotros no logramos desarrollar las habilidades que cada uno de ellos tenga. Además de las modalidades, hay también submodalidades, que ya son los ingredientes exactos. Por ejemplo, a los visuales: brillo, distancia, color, enfoque, tamaño, posición. Cada uno de los detalles de esas modalidades visuales. Las auditivas: qué tal el volumen, el ritmo, nitidez, tono, timbre. Y las sinestésicas: posición del cuerpo, peso, presión, intensidad, el calor que siento, en fin. Aquí está la parte más importante. Y si nos pusiéramos a hacer ejercicios sobre esto, les aseguro que podríamos demorar horas y horas. Pero como no tenemos tiempo, entonces les voy a simplemente mostrar el poder que tiene esto. Les pido por favor que hagan este ejercicio si lo quieren hacer conmigo. Si desean cerrar los ojos, me gustaría que se imaginaran el recuerdo más agradable que te puedes traer a tu memoria en este momento. Trata de pensar en el recuerdo más agradable de todos. Unos segunditos. Piensa en ese recuerdo que para ti es lo más maravilloso que te ha pasado. Listo, ya, vuelve acá por favor. Ahora bien, de ese recuerdo, ¿qué pensaste o qué te llevaste a la mente? Cada uno tendrá su respuesta, pero ¿fueron imágenes? ¿O tal vez fueron sonidos? ¿O tal vez sensaciones físicas? Esa respuesta a esa última pregunta que acabé de hacer puede determinar la clase de estrategia de aprendizaje que tú tienes. Pero la PNL, esto es un estudio bastante interesante y muy lindo, porque entonces ese recuerdo agradable, entonces nosotros podemos empezar a manipularlo. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo? De hecho, ahora vamos a hacer un ejercicio de 2 minutos, lo que nos pasa en el cine. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo juegan los productores cinematográficos con nosotros en el cine? Nosotros en el cine hasta lloramos. ¿Por qué lloramos? Si nosotros sabemos que eso es nomás una historia. Y hasta nos asustamos. ¿Les ha pasado que en las películas de terror nos asustamos? ¿Acaso somos bobos? ¿Qué? O sea, no nos damos cuenta que es no más que una representación.
Pero la forma como los productores juegan con el volumen, con el brillo de las escenas, nos hacen sentir cosas totalmente diferentes. Lo mismo que dice el libro de la ley de la atracción. ¿Por qué no usas eso a tu favor? ¿Tienes un recuerdo negativo en este momento que quieras borrar de tu mente? ¿Por qué no empiezas a quitarle brillo? Hacer los ejercicios. No lo vas a lograr tal vez en unos segundos aquí en la conferencia, pero ¿por qué no empiezas a practicar quitarle brillo? O de pronto empezar a desenfocar la imagen, como aquí está el enfoque, o ponerla pequeñita en tu mente, por supuesto, y practicar y practicar. O tal vez tienes una conversación, o algo feo que te dijeron. ¿Por qué no empiezas a bajarle el volumen en tu mente? Y tal vez si empiezas a poner la voz inaudible, desenfocada, te aseguro que así como en el cine, tus sentimientos empiezan a cambiar, porque de manera automática el productor hizo lo que quiso contigo. ¿Por qué no tomas el control tú de esas submodalidades? Te aseguro que con solo un poco de práctica puedes lograr cambiar tu estado de ánimo, así como el productor de cine te los cambia cuando estás en cine. Pensemos en esto. Vamos a hacer un ejemplo de... aquí tengo una escena de una película. Y la escena va a consistir en lo siguiente.